Hola a todos, a continuación voy a explicarles cómo pueden realizar un análisis financiero desde análisis horizontal, vertical y algunos ratios de rentabilidad, liquidez, solvencia, endeudamiento, márgenes y cómo esta información la podemos graficar para llegar a hacer un análisis financiero de una compañía. Para nuestro caso escogimos Colombina S.A., que es una compañía colombiana dedicada al sector de la manufactura de dulces y vamos a tener 5 años. Lo ideal es contar con por lo menos 3 años para poder hacer un análisis interesante del comportamiento de la compañía y para poder entender un poco su negocio. Bueno, entonces, para hacer un análisis horizontal primero tenemos que capturar cuál sería el valor de cambio absoluto, que en este caso sería el año 2018 menos el año 2017, y esto nos daría que generó un cambio positivo de 90.006. Aquí estamos hablando en millones de pesos colombianos. Entonces 90.000 millones de pesos. Y el análisis de horizontal relativo, que es porcentual, sería esa variación absoluta sobre el primer dato para poder establecer porcentualmente cuánto fue el cambio que se generó. En este caso estamos hablando de 6%. Pasamos de 1.427 millones a 1.517 millones. Bien, pero ustedes deben tener muy presente que los estados financieros vienen en diferentes configuraciones. Acá podemos ver que vienen con unos espacios. Esos espacios, ¿qué significado tienen? Pues esos espacios significan que activos intangibles a valor llave es la sumatoria de valor llave y otros activos intangibles. Como pueden ver, eso suma 85.422, que es lo que dice acá. Eso ustedes lo tienen que verificar en el momento de hacer el análisis. Por ejemplo, yo debería verificar si el total activos es la sumatoria de activos no corrientes y activos corrientes. Me da 1.517.261 y efectivamente ese es el valor que me presenta acá los estados financieros. Y esto es importante revisarlo porque algunos estados financieros tienen algunas variaciones en números. De pronto la empresa, si es una pyme, no se percató que su estado financiero está con una diferencia y ustedes lo tienen que validar. Para esto es importante que los estados financieros los tengan en Excel, debidamente digitados para poder hacer el análisis. En este caso yo tengo estado de situación financiera o balance general. Este es el estado de situación financiera. Y también tengo estado de resultados integral o el ERI, estado de resultados integral, que sería lo que conocían antes como PIG, estado de pérdidas y ganancias. Muy bien, una vez realizo la comparación de un año con el otro, simplemente lo único que debo hacer es arrastrar esa formulación para ver las diferentes variaciones que presentan todos los valores, y en este caso estoy analizando los valores de estado de resultados integral. Como podemos ver acá, algunos datos me aparecen como indeterminados, y eso ocurre porque simplemente no hay cifras, ¿sí? Entonces acá, pues para que mi formulación quede un poco más fácil, yo puedo colocar si es error, si es error qué, si es error mi resultado, entonces pues coloque 0, y si no, entonces coloque el resultado de la diferencia de estos dos valores. Bien, en este caso me presenta un problema, y es que coloqué triple ERI. Muy bien, entonces acá ya arreglé que no me saliera los datos en indeterminado o con error. El valor relativo es exactamente lo mismo en todas las cuentas, comparar la diferencia absoluta con el primer año para determinar cuál es la variación relativa que están presentando los estados. Bien, también me aparece el mismo error que aparece indeterminado, claro, porque un número dividido en 3 ceros pues no le va a dar ningún resultado, y por lo tanto pues debo aplicar la fórmula para que esto me quede formulado, y es si es error. Si este valor es error, entonces coloque 0, y de lo contrario, pues halle la diferencia y colóquela. Bueno, aquí es apenas unos tips para poder formular esto de manera rápida, y aquí nos podemos dar cuenta cuáles son las cuentas o las variaciones más importantes que podemos encontrar en este estado de resultados. Bien, es importante que manejemos un formato uniforme
para que nuestro análisis goce, digamos, de un nivel de presentación alto. La idea es manejar buena presentación en estos informes. Muy bien, acá podemos darnos cuenta que existen cuentas que presentaron cambios significativos. Por ejemplo, la cuenta de inversiones subsidiarias, que pasó de 158 a 0, entonces disminuyó en un 100%, ¿correcto? Y deberíamos analizar los cambios importantes, o deberíamos tenerlos en cuenta a la hora de hacer las conclusiones. Por el momento vamos a dejar este análisis horizontal hasta acá, pero ustedes deberían comparar año 2017 con 2016, 2016 con 2015, 2015 y en este caso pues está 2003, que es un corte de años muy alto, entonces lo voy a eliminar, voy a quedarme solo con 15, 16, 17 y 18. Bien, el análisis horizontal es importante pues que lo dejen en un ladito. Ese análisis horizontal simplemente pues les va a servir para comenzar a ver qué diferencias existen y luego cuando tengan un análisis un poco más global de la empresa poder devolverse para ver cuáles fueron los principales cambios y poder generar hipótesis acerca de esos cambios y poder entender así un poco más el negocio de la empresa. El análisis vertical existe de varios niveles. ¿Por qué pongo nivel 1, nivel 2 y nivel 3? Simplemente porque si ustedes se pueden dar cuenta, acá en activos intangibles a valor llave yo tengo dos cuentas que lo componen, ¿sí? Y cuando yo miro activos corrientes, pues simplemente tengo 1, 2, 3, 4 y 5 cuentas que lo componen. Activos corrientes, activos no corrientes está compuesto por estas 5 cuentas, por la sumatoria de esas 5 cuentas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay subtotales. ¿Y eso qué quiere decir en un análisis vertical? Que yo no puedo dividir valor llave sobre el valor activos. Bueno, sí lo puedo hacer, pero no lo analizaría de la misma forma. Nivel 1 es cuando yo tomo, por ejemplo, el nivel más alto de agrupación, que sería activos no corrientes, y lo divido en el total de activos totales, para determinar a cuánto equivalen los activos no corrientes. Ahora, miro los activos corrientes y la sumatoria me debería dar el 100%. Quiere decir acá que en mi análisis vertical puedo decir que Colombina tiene el 64% de sus activos no corrientes de corto plazo, el 64% de sus activos son no corrientes de largo plazo y apenas el 36% es corriente. Si yo quiero ir a un nivel 2, entonces iría a un nivel un poco más detallado para ver del activo no corriente cómo está distribuido. En este caso tomaría los subtotales propiedad, planta y equipo y dividiría en el total de activos no corrientes. Este lo fijo, genero esto como porcentaje y simplemente voy analizando cada una de esas cuentas. Fíjense que no estoy analizando valor llave, sino las cuentas un poco más grandes para determinar cuánto pesa cada una de esas cuentas en el total de activos no corrientes, que es el 64% de los activos. En este caso, pues también debe sumarme 100%. ¿Qué puedo decir con este análisis? Que el 64% de los activos de Colombina son a largo plazo y que el 76% está representado como propiedad, planta y equipo. ¿Es algo lógico? Claro que sí, es algo lógico. ¿Por qué? Porque pues una compañía manufacturera debería tener gran parte de sus activos en propiedad, planta y equipo. Vamos para el nivel 3. El nivel 3 entonces sería un nivel de detalle mayor. Iría a los valores llave y otros activos para considerar cuánto pesan estos dentro de los activos intangibles a valor llave. ¿Listo? Y esto pues simplemente lo repito, la sumatoria de estos dos debe darme un 100% y este mismo análisis lo puedo hacer también para activos financieros a largo plazo, donde tomo el valor de propiedades de inversión y lo divido en activos financieros a largo plazo. Y esto me da en términos porcentuales y me debe sumar el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas el 15% es activos financieros a largo plazo para Colombina. Y el 64% de sus activos es de largo plazo. Pero además quiere decir que el 34% de activos financieros de largo plazo está representado por propiedades de inversión. Esto es diferente a decir, por ejemplo, digamos, otro nivel de análisis que voy a incluir acá. Esto es diferente a que yo, por ejemplo, dijera el valor
de activos no corrientes sobre el valor de activos totales. Y simplemente yo lo que hago es que bajo esa formulación y acá lo que tengo es que el 64% de los activos no corrientes está representado por, perdón, el 64% de los activos está representado por activos no corrientes. El 49% es propiedad, planta y equipo. ¿El 49% de qué? De los activos totales. ¿Sí? Y acá entonces generó otro tipo de análisis que es importante pues tenerlo presente, pero también lo puedo hacer a través de niveles. Bien, acá importante tener presente algo y es que la interpretación es muy importante. No puedo decir que el 76% del activo es propiedad, planta de equipo, porque eso no es verdad. Es el 49% del total de activos, pero sí es el 76% de los no corrientes. Y los no corrientes representan el 64% del total de activos. Ese análisis lo vamos a realizar de cada uno de los años. Dependiendo de los estados financieros que ustedes tengan o que vayan a analizar, pues mirarán si les caben 3 niveles o simplemente tienen 2 niveles, porque algunas compañías, por ejemplo esta, apenas aparece con 2 niveles, ¿cierto? Entonces, pues deberían ustedes analizar qué nivel de detalle tienen en sus estados financieros y en relación a eso hacer el análisis vertical y horizontal, pero tener mucha claridad en los niveles.